54 al 58. Yo sé que es una palabra muy conocida ya, Gloria a Dios. pero Dios siempre tiene una palabra diferente para cada día, para cada uno de nosotros, Aleluya. ¿verdad? Y vamos a leer la palabra de Dios. Le voy a pedir que se ponga de pie. Aleluya. San Mateo del 53 al 58. 13, 53, 58. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y aconteció que cuando terminó Jesús esta parábola se fue de allí. Y venido a su tierra enseñaba en las sinagogas, de tal manera que se maravillaban y decían entre sí, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su propia casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Amén. Se puede sentar, hermanos. Poderoso Dios. El tema que traigo yo para esta hora, esta tarde, esta noche, ¿verdad? Es: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su propia casa. Aleluya. Honra, la definición de honra dice que es respetar o valorar el trabajo de una persona. En pocas palabras es reconocer y dar valor lo que aquella persona hace. Dice entonces, y vamos a definir la palabra profeta. ¿Qué es un profeta o quién es un profeta? En tiempos antiguos, a través del tiempo, después de que Adán pecó, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Esa relación que había. Pero si vemos aquí en la palabra de Dios, dice que Jesús había comenzado su ministerio y había empezado a predicar. Y Jesús empezó a enseñar la palabra de Dios en las sinagogas, en las iglesias, en cualquier lugar que él andaba, porque a Jesús lo seguían multitudes de personas. Algunos era para ver en qué podían encontrar un error en él, y otros porque querían seguir al Salvador de sus vidas, aquel que había de venir a morir por los pecados, porque él hablaba con autoridad que en aquel tiempo no la tenían ni los escribas ni los fariseos, y la gente se maravillaba de ver cómo Jesús hablaba con autoridad. Se maravillaban de tal manera que ellos decían: ¿y este no es Jesús, el hijo de María? ¿No es este el hijo de José el carpintero? La gente, ¿sabe qué pasaba? La gente se asombraba de los milagros que Jesús hacía, pero no creían que él era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos lo habían visto, ¿qué? Nacer o crecer durante su vida. Entonces la gente decía: ¿cómo puede decir que es el Hijo de Dios si nosotros le hemos visto que él nació de esta pareja de María y de José? Y Jesús dice que en ese momento, dice que no hizo muchos milagros ahí en ese lugar. ¿Por qué? A causa de la incredulidad de las personas. Y así, hermanos, en este tiempo también, cuando nosotros venimos a la verdad, cuando nos convertimos a Cristo, cuando nacemos de nuevo, nacemos y Dios pone ese amor en nosotros, ese amor que viene desde lo alto, ese amor que sobrepasa todo entendimiento.
y nosotros empezamos a amar a Dios, ese primer amor que nosotros estamos enamorados de Dios, que queremos hacer todo lo bueno delante de Dios, que queremos dejar nuestra vida pasada, olvidarnos de aquello que hacíamos antes mal. Si antes robábamos, queremos dejar de hacer todo eso. Si antes mentíamos, empezamos a dejar de mentir. Y queremos hacer la voluntad de Dios. Queremos anunciarle a la gente que Cristo vive, que no hay salvación sin Jesús. Queremos decirle a la gente que es necesario morir al pecado para que ellos puedan vivir en Cristo Jesús. Pero ¿sabe qué pasa, hermanos? Que la gente, cuando nosotros empezamos a hablarles de Cristo, y dice, bueno, y ahora que mosca te picó, le dice, no. ¿Sabe por qué? Porque la gente se sorprende muchas veces de que uno se convierta a Cristo, porque la gente siempre, muchas veces lo va a querer ver ahí mismo postrado o siempre revolcados en el pecado. Y uno empieza a hablarles, y uno quiere convencer a aquellas personas de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero ¿sabe qué pasa? Que la gente no le escucha a uno. La gente, por mucho que usted trate de convencer a su familia, a sus hermanos de que se conviertan a Cristo, la gente no los crea, no le cree a uno, no, porque uno, cuando uno empieza a dejar poco a poco lo que antes nos contaminaba. Pero uno no va a hacer el cambio de la noche a la mañana, y poco a poco uno va experimentando el amor de Dios y va experimentando los cambios, porque la palabra de Dios dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a ir perfeccionando día con día. Amén. Por eso es necesario que nosotros, siendo cristianos, demos un buen testimonio, sea donde andemos, que demos un buen testimonio, para que cuando nosotros vayamos y hablemos la palabra de Dios, la gente nos pueda recibir. Aleluya. Amén, amén. Que la gente nos pueda recibir y pueda atender al llamado. Pero ¿sabe qué pasa? Que la gente le escucha a uno, pero la gente quiere ver perfección en uno. Y ¿sabe qué pasa? Que ellos ponen la mirada en la persona, ponen la mirada en el hombre, ponen la mirada en el pastor, ponen la mirada en el líder, en el ungier. Pero ¿sabe qué pasa? Que la persona va a fallar. Pero hay uno que nunca va a fallar, y él se llama Jesucristo. Que él vino en semejanza de hombre, 100% carne, pero siendo 100% Dios. Él pasó todas las tribulaciones que nosotros pasamos, pero dice que Jesús no pecó. Él no falló en ningún momento. Pero ¿sabe qué? La gente no creía en él. No creía que Jesús era el Hijo de Dios. Pero ¿sabe qué pasó? ¿Cuál era la misión de Jesucristo en esta tierra? Era venir a morir por nuestros pecados. Esa es una de las misiones por las que Jesucristo vino. ¿Por qué? Porque la relación se había perdido entre Dios y el hombre. Pero Dios no nos creó a nosotros para destruirnos, sino para darnos vida y vida en abundancia. Pero a causa de la desobediencia del hombre entró el pecado. Mas Dios muestra su amor por nosotros, que cada día Dios enviaba profetas, Dios enviaba personas a predicar el evangelio. Llegó un momento en que ya no tuvo otra opción Dios que mandar a su propio Hijo. Aleluya, así es. La palabra de Dios dice en San Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo, nos dio lo mejor. ¿Verdad? ¿Para qué? Para podernos rescatar de nuestros pecados. Pero Jesús, el objetivo antes de ir a la cruz y morir por nuestros pecados era enseñar o instruir al hombre de la forma en que, cómo nosotros debíamos de vivir. Predicar y llevar la palabra de Dios al mundo entero. Esa era una de las misiones de Jesucristo. Pero Jesús lo podía haber hecho de ir de un lugar a otro a través de una nube o aparecer en diferentes lugares. Pero Jesucristo quería dejar discípulos. Porque esa era la misión de él también. Preparar personas para poder llevar a cabo o poder llevar el evangelio a cada rincón de la tierra. Pero
Pero ¿qué tuvo que hacer Jesús? Primero tuvo que enseñar a sus discípulos, enseñarles la palabra de Dios. Tuvo que discipularlos, instruirlos, enseñarles acerca del reino de los cielos, cuáles eran los beneficios y qué pasaría si el mundo o si la persona no se convertía. Pero vemos aquí, vamos a ir a Mateo 24:14, si me puede acompañar, por favor. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra de Dios: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces el objetivo de Dios es que nadie se pierda, que todos podamos obtener esa salvación, esa vida eterna. Pero para llevar el evangelio tenemos que ser primero instruidos en la palabra de Dios. Tenemos que recibir de la palabra de Dios. Porque como Jesús le dijo a aquella mujer samaritana, porque del agua que yo les daré de beber, dice que nunca más volverán a tener sed, sino que de su interior fluirían ríos de agua viva, o correrían ríos de agua viva. Pero nosotros tenemos que alimentarnos con la palabra de Dios. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios para poder llevar esta palabra y poderle decir al mundo, o poderle decirle a las personas, a nuestra familia, a los vecinos, que no hay salvación sin Cristo. Pero para eso tenemos que dar un buen testimonio. ¿Saben por qué? Porque si no, la gente nos va a rechazar. Así es. ¿Saben por qué? Porque la gente está pendiente de ver qué error va a cometer usted para poderlo señalar. La gente está pendiente más en que no está pendiente tanto en escuchar qué palabra tiene Dios para su vida en ese momento, sino a ver en qué cosas lo puede señalar a usted. Porque la gente es experta viendo en qué puede fallar usted. Pero Dios no ve. Dios no ve, no lo ve a usted, no lo ve como un pecador. Dios lo ve como un hijo amado cuando usted se convierte. Sí, usted le va a fallar. Usted es un pecador, una persona común, porque solamente Dios, Jesús fue perfecto. Nosotros le vamos a fallar a Dios. Pero ¿sabe qué pasa? Que nosotros tenemos que presentar nuestro cuerpo cada día en sacrificio vivo, agradable y santo delante de Dios. Tenemos que vivir en rectitud. ¿Sabe para qué? Para no ser piedra de tropiezo para otros. Misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos ¿en qué? En sacrificio vivo, agradable y santo delante de Dios, que es nuestro culto racional. Que no os conforméis a este siglo, sino que ¿qué? Que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este es uno de los del precio que tenemos que pagar nosotros como cristianos. Tomar la cruz de Jesús. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. ¿Qué es esa cruz? Tomar el pecado que nosotros antes teníamos y apartarnos de él. Vivir una vida completamente en santidad, para poder nosotros seguir las pisadas de Jesucristo. Perfectos no somos, pero Dios dice que nosotros tenemos que buscar la perfección. ¿Le vamos a fallar? Sí. Dios sabe que nosotros le vamos a fallar. Dios sabe cuántas veces le vamos a fallar. Pero ¿sabe qué? Dios nos ama con su amor. ¿Sabe qué? Que aún sabiendo que nosotros le íbamos a fallar, envió a su Hijo a morir por nuestro pecado. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso es una de las cosas que nosotros tenemos que anhelar cada día. Buscar la presencia de Dios. Créame que el enemigo, cuando conoce tu llamado, porque todos estamos llamados ¿a qué? A predicar la palabra de Dios, a llevar este evangelio a todo lugar, no importa qué lugar sea, porque este evangelio tiene que ser predicado en toda la tierra, en todo el mundo,
y entonces vendrá el fin. Pero ¿sabe qué pasa? Que Dios está teniendo misericordia con el ser humano hasta el día de hoy. Aleluya. Dios está teniendo misericordia, está teniendo paciencia por amor al sacrificio que hizo su Hijo amado, porque Dios no nos creó a nosotros para destruirnos, sino para darnos vida y vida en abundancia. Pero para eso tenemos que vivir en santidad, una vida plena en Cristo Jesús. Y una de las cosas que nosotros podemos ver es que podemos tener un gran llamado, podemos tener el llamado de predicar, pero si no vivimos en santidad, no podemos tomar parte en este lugar, en la casa de Dios. Podemos predicar en la calle, sí, pero no podemos predicar aquí en este lugar. ¿Sabe por qué? Porque este es un lugar santo. Amen. Usted puede tener una voz muy bonita para cantar, pero si usted no vive en santidad, usted no puede agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradarle, y sin santidad también lo es. Porque usted no puede estar viviendo en pecado, estar viviendo en fornicación y adulterio y venir y querer aparentar de que usted puede cantar, que usted puede predicar. Porque es necesario que los que le adoran a Dios, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Aleluya. Necesitamos estudiar la palabra de Dios para que cada día nosotros podamos ir de triunfo en triunfo. Podamos ir anunciando el Evangelio. Que cada día las personas puedan irse convirtiendo a Cristo a través de una palabra que Dios pone en su boca. Esa es una de las cosas que Jesús hizo. Enseñar en las sinagogas. Pero la gente lo rechazaba porque la gente decía, este es el hijo de José, este es el hijo de María. Y a veces a nosotros también, no, y este no era aquel borracho, este no era aquel mujeriego, este no era aquel adúltero. Pero ¿sabe qué? El enemigo te va a querer hacer ver tu pasado. Pero cuando tú veniste y naciste de nuevo, esos pecados fueron echados en lo más profundo del mar. Y ya Dios no se acuerda de tus pecados. ¿Sabe qué? El enemigo te va a hacer recordar tus pecados. O tu familia muchas veces te va a querer. El enemigo es astuto. Y a veces va a usar a tu propia familia, ¿para qué? Para desanimarte. Para decirte, no, si tú a nada vas a la iglesia. A mí me aconteció esto mucho cuando yo me convertí a Cristo. Yo llevaba la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué? A veces a mí me salía una mala palabra. ¿Y sabe qué decía la gente? Y no sos cristiano, pues. Porque la gente es buena para condenarlo a uno. Aleluya. Porque sabe, usted puede predicar el evangelio en su casa, puede predicarle a sus vecinos. Pero la gente no lo va a querer escuchar. ¿Sabe por qué? Porque siempre van a estar pendientes más de lo que usted hacía antes de que lo que está haciendo ahora. Por eso Jesús dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su propia casa. O van a escuchar esa palabra pero no van a ser transformados. Pero si usted lleva esa misma palabra a otro lugar, sabe que hay muchas personas que se convierten a Cristo. Porque la gente, ¿sabe qué? Hay gente que está expectante a ver qué Dios tiene, qué palabra Dios tiene para su vida. Pero cuando nos enfocamos en señalar, en acusar, ¿sabe qué? Nos perdemos de la bendición. Nos perdemos de eso que Dios tiene, pero para que nosotros podamos vivir, tomar parte, para que el Espíritu Santo de Dios sea el que nos acompañe a nosotros en todo momento y en todo lugar, porque Él dice que en aquel momento cuando nosotros estemos parados frente a las multitudes, dice que el Espíritu Santo es el que nos va a decir a nosotros lo que hemos de hablar en ese momento, que nosotros no nos debemos de preocupar. Pero para andar lleno del Espíritu Santo usted tiene que tener una vida, una comunión con Dios, tiene que tener una relación con Dios, tiene que orar. ¿Saben por qué? Decía mi pastor allá en Honduras, dice que la persona que no ora, el diablo se lo devora. ¿Por qué? Porque una persona que no ora, ¿sabe qué? Anda en la carne. Y dice que el enemigo anda como un león rugiente, viendo a quién devorar. ¿Y sabe a quién devora el león? El león lo que olfatea es la carne. Entonces, ¿a quién va a devorar? Al que anda en la carne, no al que anda en el espíritu. Por eso es necesario que cada día nosotros, ¿qué? Nos llenemos de la palabra de Dios. Aleluya. Que podamos cada día buscar la palabra de Dios. Y a veces, ¿sabe qué nos pasa a nosotros? Que
Aleluya. A veces somos los cristianos que destruimos a las mismas personas, ¿sabe? Tal vez aquí no sé cómo se dan las cosas, pero ahí en Honduras se da mucho lo que es lo de las maras. Y cuando agarran a una de las personas que están en ese mismo ámbito de la extorsión, del robo y de todas esas cuestiones, ¿sabe qué? Cuando agarran a una persona de ellos, ¿sabe qué? Prefiere morir él o ser encarcelado antes que delatar a su hermano. Y como iglesia nosotros no hacemos eso. Somos los primeros en juzgar, somos los primeros en criticar a aquel hermano. Aleluya, aquel hermano que está caído, en vez de ayudarlo a levantarlo, ¿sabe qué? Lo terminamos de hundir. Porque en vez de ayudarlo a levantar, ¿sabe qué? Somos parte o el enemigo nos ve, lo desanimamos más bien. Terminamos de ser piedra de tropiezo para otros. ¿Sabe por qué? Porque hay otra persona que quiere venir a la iglesia, pero cuando nos escucha hablar a nosotros acerca de nuestro pastor, o nos escucha hablar acerca del hermano, lo que él hace, ¿sabe qué dice? Mejor no voy a esa iglesia. Tenemos que tener cuidado acerca de lo que estamos hablando. Tenemos que tener cuidado de no hablar mal de nuestra familia en el espíritu. Aleluya. De hablar mal en mal de la familia espiritual. La vez pasada estábamos en el trabajo y por lo general usted sabe que hay muchas personas que tienen un mal concepto de los pastores. No, que los pastores, ellos, que el diezmo, que la ofrenda y que no les gusta ni trabajar y dicen, y yo nunca he escuchado decir a un pastor, dijo uno por ahí, decir que hermano, mire que Dios me puso el corazón bendecirlo. No, dice, todos dicen siempre, hermano, es que Dios ha puesto en mi vida que alguien me va a bendecir con un carro, me va a bendecir con una casa. Pero yo nunca he escuchado decir un pastor, mire hermano, que Dios me puso a bendecirlo a usted con algo. ¿Sabe por qué? Porque la gente tiene ese mal concepto muchas veces de las personas. ¿Sabe por qué? Porque muchos pastores usan, ¿saben qué? La palabra de Dios. ¿No para qué? No por amor a la palabra o la obra de Dios, sino ¿sabe por qué? Por el amor al dinero. Y eso ha llevado a que muchas personas del mundo hoy no quieran convertirse a Cristo. Y ¿sabe? Hay algo que a mí me impresionó. Que ahí estaba yo ese día con Marvin, estábamos ahí. Y vino una persona y quiso como mencionar a nuestro pastor. ¿Y sabe qué dijo Marvin? Disculpame, Marvin. ¿Sabe qué dijo Marvin? No, cuidadito vayas a hablar de mi primo. Mejor hablar mal de mí, pero no hables mal de él. ¿Saben por qué? Porque así debemos de ser nosotros como cristianos. Amen. Poner la vida por nuestro hermano. Poner la vida por quién? Por nuestros pastores. Poner la vida incluso hasta por nuestra familia. ¿Quién de ustedes que mire que alguien quiere golpear a alguien de su familia, usted no se va a meter a defenderlo? Creo que todos lo harían. Aleluya. ¿Verdad? Entonces así tenemos que hacer nosotros. Tratar de ¿qué? De honrar a Dios y honrar también a nuestros pastores que son la autoridad aquí en la tierra. Y vamos a ir a Filipenses 1:6. Santo Dios. Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de ¿qué? De Jesucristo. O sea que perfectos nosotros no vamos a hacer en ningún momento aquí en esta tierra. Le vamos a fallar a Dios, pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Que si pecaremos, abogado tenemos ¿a quién? A Jesucristo. A Jesucristo. Si nosotros pecamos, si nosotros le fallamos a Dios, nosotros tenemos que ir a la presencia de Dios a pedirle perdón. Porque hay momentos en que usted le va a fallar. Todo el mundo le vamos a fallar a Dios. Si alguno dice que no peca, dice que hace mentiroso a Dios, porque todos pecamos. Aleluya. Todos vamos a fallar. Pero ¿sabe qué? No deje que una crítica a usted lo vaya a destruir. Porque Dios conoce su corazón y Dios no se equivoca, como dijo el pastor. Dios no se equivoca cuando usted le hace el llamado. ¿Sabe qué? Usted tiene que vivir en santidad. No importa si la gente te va a criticar porque, que mira que esta persona dijo una palabra que no es debida, o que porque esta persona bromea, o porque esta persona le pedí algo prestado y no me lo dio. La gente hasta por eso lo va a juzgar a uno, lo va a criticar.
Pero ¿sabe qué uno tiene que hacer? Mientras usted viva en santidad, mientras usted viva tratando de agradar a Dios, no importa lo que la gente piense. Usted busque ánimo en la palabra de Dios y siga adelante. No deje que el enemigo lo destruya con esas palabras. Siga luchando, siga adelante. Santo Dios. Aleluya. Estando persuadido de que el que comenzó la obra, dice que la perfeccionará hasta el día de Cristo. O sea que nosotros, hasta el día que Jesucristo venga por nosotros, hasta ese día nosotros vamos a ser perfectos, ¿verdad? Y así mismo también en el mismo capítulo, en el versículo 21, dice que porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne me resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger, porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es necesario por causa de vosotros. O sea que, en pocas palabras, Pablo está diciendo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero hay una cosa que si quiero es estar con Cristo, pero si estar en la carne me resulta provechoso para estar llevando el evangelio, para llevar la palabra de Dios a aquellas personas que lo necesitan, o sea, tengo que estar aquí en la carne, tengo que vivir. Mientras vivo, voy a vivir para Cristo, voy a vivir en santidad. Mientras yo vivo aquí para Cristo, yo tengo que vivir agradándole a Él en todo momento. Tengo que tener fe, creer en su palabra, creer en sus promesas, para poder uno llegar a tener un buen testimonio, porque somos cartas leídas delante del mundo. Todos tenemos un pasado y el mundo y el enemigo siempre va a querer recordar ese pasado en tu vida. Así que es necesario que cada día nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento y que podamos vivir en santidad cada día, ¿verdad? Vamos a ir a San Juan 7:3. Esta es una escritura que dice: y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean tus obras, las obras que haces. ¿Sabe quién estaban hablando aquí? Los hermanos de Jesús. O sea, si tú te quieres dar a conocer al mundo, si ya viste que aquí no te quieren creer, ¿sabe qué? Los hermanos de Jesús no lo estaban diciendo porque creían que Él era el Hijo de Dios. Él sabía que ellos creían que Él también eran sus hermanos en la carne. Ellos no creían que Jesús Él era el Hijo de Dios. Pero ¿sabe qué? Que Jesús no quería ir a Judea. ¿Sabe por qué? Porque dice que en Judea lo querían matar. Pero sabemos que el tiempo de Jesús no había llegado aún. Pero ¿qué sabe qué pasaba? Que estos hermanos en vez de ayudar y a Jesucristo, ¿sabe qué le decían? Lo estaban enviando a la muerte prácticamente. Aquí vemos la incredulidad muchas veces. La incredulidad de los hermanos, que en vez de ayudarlo a creer en Él y a ser discípulos ellos y seguirlo, ¿sabe qué? Más bien lo estaban enviando a la muerte. No, le dijeron, ve, si quieres darte a conocer, ve a Judea, le dijeron. Eso lo podemos ver en el versículo 1, dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar ¿a dónde? En Judea, dicen, porque los judíos procuraban a Judea, dice, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Entonces, en pocas palabras, hasta la propia familia de uno lo va a echar de cabeza cuando usted quiera seguir a Cristo. Aleluya. ¿Verdad? Porque nadie es profeta, o no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia casa. Nadie va a creer en tu llamado. Aún en el trabajo, cuando tú estás en el trabajo y tú les predicas a tus compañeros de trabajo, ¿sabes qué? La gente siempre va a querer poner la mirada en lo que tú haces muchas veces. Y no significa de que, porque yo siempre he tenido esto en mi trabajo. Yo nunca voy a llegar triste a mi trabajo. Yo siempre llego alegre. Aleluya. Siempre llego alegre. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga.
Pero ¿sabe qué? A veces ellos están en su momento ahí que están diciendo, oh, mira que aquella mujer que va allá y que me hacen querer voltear a ver y yo no lo volteo a ver y ellos me dicen, ¿y es que acaso tú no pecas o que acaso tú no te da deseo de una mujer o de estar con una mujer? Y yo les digo, la única mujer con la que yo quiero estar es con mi esposa. ¿Sabe? Y dice, ¿o es que acaso no te dan ganas de estar con alguien así? Y les digo yo, la verdad que la palabra de Dios dice, digo, que nosotros debemos de tener cuidado hasta en lo que vemos. Aleluya. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que es mejor, dice que si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo de ti. Pues mejor es entrar ¿qué? Con un solo ojo y entrar en el reino de los cielos, que entrar con los dos ojos y estarse quemando en el infierno. Entonces es necesario que cada día nosotros ¿qué? Demos un buen testimonio. Pero porque tú sonrías cada día y muestres el amor y el gozo de Dios, no significa que hasta por eso lo critican a uno. A las mujeres, ¿por qué las critican? Hasta porque usan pantalón por ir a trabajar. Dicen, no, es que ese pantalón no es de Dios, es que tú tienes que ir con falda todo el tiempo al trabajo. Y hay trabajos que no se pueden hacer con cierta vestimenta. Pero hasta por eso la gente te va a condenar. Entonces tenemos que dar un buen testimonio. ¿Para qué? Para que podamos ser honrados por los demás. Aleluya, santo Dios. Gloria a Dios. Y dice la palabra, es un llamado que tenemos todos. No solamente los líderes o los pastores o los evangelistas. Mateo 28, 19 y 20. Esta potestad dice que se la dio Jesucristo a todos sus discípulos después de ¿qué? De haberles enseñado e instruido en la palabra de Dios. Dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo los he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que usted no se preocupe cuando usted vaya a ir a hablar la palabra de Dios. Aleluya. Porque Dios estará con usted, el Espíritu Santo estará con usted en ese momento. Dice que Él, por tanto, los manda, dice, a ser discípulos, a predicar la palabra de Dios, a instruir a las personas a qué, a que se conviertan a Cristo, a hablarles del amor y la jóvenes. Hablábamos acerca del amor de Dios y yo les hacía una pregunta. Para usted, ¿qué entiende por el amor de Dios? Y muchos decían, no, el amor de Dios es que, ¿cómo nos muestra el amor de Dios? Dios nos muestra el amor a través de ¿qué? Dándonos salud, dándonos vida. Y otros decían, el amor de Dios es que también es paciente con nosotros. El amor de Dios, decía, es también que es que aparte que es paciente, dice que también nos da la oportunidad o el tiempo para que nosotros podamos arrepentirnos. Y eso es el amor de Dios, que a través del sacrificio de Jesucristo nosotros hoy podemos estar aquí en este lugar tranquilos. ¿Sabe qué? Con la esperanza de que algún día Jesucristo va a venir y dice que los muertos en Cristo van a resucitar y nosotros los que estemos aquí en la tierra, los que estemos aún haciendo su voluntad, los que estemos predicando, los que estemos viviendo en santidad, dice que eso seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Por eso es necesario que cada día nos purifiquemos, que cada día nos santifiquemos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que por cuanto no eres caliente ni frío, sino tibio, yo te vomitaré de mi boca. Por eso Jesús dijo que el que peque, el que ande viviendo en santidad, que se santifique más, y el que ande en pecado, dice que peque más o que se aparte más. ¿Sabe por qué? Porque a los tibios Dios los vomitará de su boca.
¿Sabe? En el tiempo en que estamos viviendo hoy, hay muchas personas que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Uno los invita a la iglesia y la gente no quiere venir. Pero invítelo a otro amigo, llega y lo invita y que vayan a ir a tomar, ahí sí corre. A veces yo les he dicho a uno de mis compañeros, les digo, ahí fíjate que a veces les hablo con 2-3 horas de anticipación y les digo, ahí vamos a la iglesia, te invito a la iglesia. Y saben que dicen, no, yo creo que ya es muy tarde ya para mí. Pero cuando llega otro amigo y le invita y le dice, fíjate que vámonos para tal lugar, fíjate que aquí estoy ya. ¿Y sabe qué? No, ya te llego, le dice. O sea que para hacer las cosas malas, no, o sea, no andan viendo si hay tiempo o no, pero cuando los invita a uno para venir a la iglesia, ¿sabe qué? Ponen cualquier excusa. Y en aquel día, cuando estemos parados frente al trono de la gracia, si nuestro nombre no está escrito en el libro de la vida, lastimosamente nosotros, ¿qué? Vamos a ir a un lugar de tormento. Pero la gente, ¿sabe qué? La gente piensa que esto es un cuento de hadas, que esto es una mentira o que esto es algo que la gente se ha creado con el fin de que el comportamiento de las personas pueda ser moldeado. Pero esto no es un cuento de hadas. Esto es la palabra de Dios. Y esto es verdadero. ¿Sabe por qué? La palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios nunca pasará. Lo que está escrito aquí en esta Biblia se va a cumplir al 100%. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que está escrito aquí, eso pasará. Gloria a Dios. Pero muchas veces, como cristianos, ¿saben qué? A veces desmayamos. A veces nos sentimos tristes. A ver, llegamos a un punto donde nos desanimamos y ya no queremos seguir en la iglesia. Llegamos a un momento donde nos desanimamos y ya no queremos predicar el evangelio. Pero dice que es mejor estar con Dios y ser juzgado por el mundo a que estar con el mundo y ser juzgado por Dios, ¿verdad? Pero mucha gente en este tiempo está mejor que prefiere estar en el mundo, seguir haciendo las cosas que están haciendo, viviendo en fornicación, en adulterio, practicando la hechicería, practicando la fornicación, a que estar viviendo en santidad con Dios. O sea, prefieren seguir haciendo lo que están y ser juzgados por Dios, a que estar con Dios y ser juzgados por el mundo. Yo no me da miedo estar aquí en la iglesia y que la gente vaya a decir, no, es que la gente dice muchas veces que cree que uno va a ser perfecto, y perfecto no es. Santidad, usted siga el camino de Dios, usted no se desanime, usted siga adelante. La palabra de Dios dice que nosotros debemos esforzarnos cada día y ser valientes, pelear la buena batalla de la fe. Aleluya. Para que en aquel día podamos estar en las bodas del Cordero, ¿verdad? Gloria a Dios. Así que si Dios le ha puesto a usted un talento, ya sea de cantar, ya sea de predicar, ya sea de invitar a alguien, use esos talentos. Porque Dios nos ha dado talentos a cada uno de nosotros. A algunos les ha dado 2 talentos, a otros les ha dado 3 talentos, a otros les ha dado 1. Y tenemos que usarlo en el reino de los cielos. ¿Saben por qué? Mire, si nosotros hiciéramos el trabajo por amor a la obra de Dios y por amor a Jesucristo, ¿sabe qué? Estas sillas, algunas no estuvieran vacías. Pero a veces nos conformamos solamente con ¿qué? Con venir a la iglesia a escuchar palabra, pero no queremos llevar el evangelio. Si nosotros en un momento la gracia y el amor de Dios nos alcanzó, ahora nosotros tenemos que ser ese canal de bendición para otra persona, para que también pueda venir al camino de Dios, para que también pueda arrepentirse y poder obtener esa. Aleluya. Somos salvos no por obra, sino por gracia. Ese es el regalo que Dios nos dio a nosotros de manera gratuita. Usted no tuvo que hacer nada para ser merecedor de la salvación, pero ahora que ya Jesucristo, Él pagó el precio por nuestro pecado, porque Él dice que a Él no lo mataron, sino que Él se entregó a sí mismo por amor al mundo.
Porque Jesús no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Jesús no vino por los santos. Jesús vino por ¿quiénes? Por los pecadores. ¿Por qué? Dice que los sanos no tienen necesidad de ¿qué? De médicos, sino los enfermos. Aleluya. Gloria a Dios. Así que, si Dios le ha puesto esos dones, esos talentos, úsenlo en la obra de Dios. Úsenlo, porque dice que así como en el cuerpo, dice que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Así el cuerpo, como tiene manos y tiene pies, así también cada parte de su cuerpo tiene una función diferente, porque usted no va a ir a comprar a la tienda caminando con las manos. Cada uno tenemos dones y talentos diferentes. Si alguien tiene el don de hablar en lenguas, pues hablar en lenguas. Si alguien tiene el don de predicar, pues hay que predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. No solamente cuando estamos en la iglesia, sino también en el trabajo. Si ya estamos a punto de ir a dormir y llegó alguien a la casa a visitarnos, también predicarles el evangelio. Que la gracia de Dios lo alcance también a él. Así que tenemos que ser, ¿cómo? Usados por Dios cada día. Y tratar de vivir de acuerdo a su palabra, ¿verdad? ¿Para qué? Para que seamos de buen testimonio y podamos ser personas o pasado muchas veces a predicar aquí, siempre me atacan los nervios. Hay cosas que yo traigo preparado para predicar, pero cuando estoy aquí en este momento se me nubla la mente. Porque a veces el enemigo trata a uno de detenernos de esa manera. Trata de nublarle la mente. ¿Para qué? Para que nosotros no hablemos lo que Dios quiere hablarle a su pueblo, sino muchas veces, ¿para qué? Para que nosotros muchas veces, ¿qué? Para que salgamos avergonzados muchas veces, o porque decir, no es que me dio nervios y por eso hasta apenas me dio. A veces queremos hasta decir, no es que yo creo que yo no tengo ese llamado de predicar, porque me da miedo, porque creo que todos hemos pasado por esto, de que a veces hemos querido abandonar el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque a veces nos hemos sentido apenados porque de repente hemos querido traer una palabra que restablezca vida, pero ¿sabe qué? El enemigo muchas veces va a querer detener esa palabra, para que esa palabra no caiga en su corazón y pueda dar fruto. ¿Por qué? Porque una palabra que cae en el corazón de una persona y esa persona hace cambio, ¿sabe qué? Esa palabra dice que nunca va a regresar vacía, sino que va a ser el efecto por el cual ha sido enviada y regresará a Dios multiplicada. Así que es necesario que cada día podamos escudriñar la palabra, ¿verdad? Para que podamos ser como ese hombre sabio, como ese hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Que aunque vinieron los ríos, soplaron los vientos, dice que esa casa no fue derribada. ¿Por qué? Porque el fundamento era la roca. En pocas palabras, el fundamento era Cristo. Entonces, tenemos que cada día vivir en santidad, agradando a Dios, ¿verdad? Y siendo de buen testimonio frente a las demás personas. Así que, hermanos, Dios les bendiga y con ustedes el pastor. Aleluya. Al poder y el nombre del Señor. Maravilloso